estábamos comentando entonces que la existencia de este conjunto de personas con conocimiento respecto de estos hechos, que se encontraba tan íntimamente ligada a cada uno de los acusados, determinó que durante la investigación procuráramos obtener prueba de corroboración y prueba independiente que va a ser producida en este juicio respecto de cada uno de los elementos. Y habíamos hecho una enumeración en torno fundamentalmente al delito de cohecho sobre la prueba de cada peso solicitado, cada peso pagado, cada una de las boletas. Y decíamos que cada afirmación de los testigos, por lo tanto, va a ser corroborada o en el evento de que decidan comportarse deslealmente, refutada con prueba concomitante, desarrollada por funcionarios de la Policía de Investigaciones. En torno al fraude, acreditaremos cada boleta emitida al Senado, cada boleta pagada por este, cada cheque, cada transferencia y también, no siendo requisito del tipo penal, el destino específico de los fondos y, por cierto, la inexistencia de los servicios. En el caso de Raúl Fernando Lobos Torres, acreditaremos cómo y de qué manera cada informe, cuando los hay, que sustenta los pagos realizados al acusado, resulta ser una copia burda de documentos que circulan en Internet. Pero este no es el supuesto básico de la imputación. Sostenemos que, en definitiva, se trata de servicios irreales, inexistentes, y que la copia de estos documentos de Internet no es sino otra cosa que tratar de otorgar aquel entregable que se hacía necesario para la obtención del pago. Y esto lo sostenemos en razón de ¿qué? En que no son solo documentos copiados de Internet, que yo baje un artículo, lo extracte, ¿no es cierto?, y le ponga mi nombre como autoría propia, sino que demostraremos cómo se trata de documentos que internamente carecen de hilación. Por ejemplo, hay copias que ni siquiera terminan en el punto final. Y lo que es más interesante, nunca estas temáticas fueron solicitadas por el supuesto requirente de las asesorías, Orpis Buchón, en cuanto a sus materias, y fueron definidas autónomamente por el acusado Lobos, pensando o creyendo que esas materias podían ser de interés del senador y por lo cual percibe una suma no menor de 3 millones de pesos mensuales. Me detendré ahora en algunas breves cuestiones en torno a los tipos penales. El primer tipo penal, en el orden de la acusación, respecto del cual el Ministerio Público formula acusación, es el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal. Como el tribunal pudo apreciar a propósito de la lectura de la acusación, no se trata, como se ha pretendido sostener en las audiencias preliminares de este juicio, de este caso, de pretendidas infracciones a deberes de carácter genérico, las que en todo caso, y resulta ser conteste en esto la doctrina moderna, al menos el profesor Oliver y Mañalich, sí son suficientes para configurar delito de cohecho. Pero no se trata acá de pretendidas infracciones a deberes genéricos. Se imputan infracciones a deberes específicos. Y de hecho, deberes específicos extractados de los pocos deberes que nuestra legislación contempla respecto de senadores y diputados. A diferencia de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la ya citada Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en el Código Orgánico de Tribunales en relación a las obligaciones de los jueces o de los funcionarios judiciales, en la Ley Orgánica del Ministerio Público a propósito de las obligaciones de los fiscales, en la del Consejo de Defensa del Estado, para citar el ejemplo de la querellante o del Servicio de Impuestos Internos. La regulación orgánica de diputados y senadores es muy exigua en lo que a deberes se refiere. No obstante ello, resulta claro que el deber de probidad, representado por el privilegio que debe hacerse siempre del interés general sobre el particular, y el ya debido y ya indicado deber de abstenerse tanto de intervenir como de votar en proyectos que mantenga interés, son obligaciones que en el caso concreto fueron infringidas. Como ya anticipábamos, en la dogmática nacional moderna, quien más ha analizado la estructura del delito de cohecho y en cuyas opiniones nos vamos a fundar a propósito de esta intervención, ha sido el profesor Guillermo Oliver Calderón, conocido entre otros por un trabajo en el cual critica una sentencia de la excelentísima Corte Suprema, que fue citada muchísimas veces en la etapa preliminar de este juicio por la defensa del acusado Orpis Buchón,
sin obtener, por cierto, resonancia en las resoluciones dictadas por los tribunales. Sin perjuicio de ello, dicha sentencia no aplica. No se trata, insistimos, de deberes genéricos, sino de deberes específicos. Pero el profesor Oliver cuestiona que una eventual infracción a deberes genéricos no se encuentre dentro de los límites del artículo 248 bis. Y como ya señalamos, de esta misma posición es el profesor Juan Pablo Mañalich Raffo. En relación al concepto de actos propios del cargo, el profesor Oliver entiende comprendidos dentro de este concepto tanto aquellos actos que se sitúan dentro de la esfera de competencia del funcionario, es decir, un funcionario infringe los deberes de su cargo cuando en la realización de un acto contraviene las disposiciones que regulan el desarrollo de las funciones de su cargo o del servicio que pertenece, y esas disposiciones deben estar establecidas, o pueden estarlo, en la ley, en el reglamento, en un instructivo, en una circular, etc. Sin embargo, la infracción de los deberes del cargo no solo se puede presentar en el ejercicio de su actividad reglada, sino también dentro de lo que se denomina su actividad discrecional, en especial cuando el acto discrecional que realiza importa una desviación del poder que le ha sido atribuido. Todos los funcionarios públicos se les ha sido atribuido un poder para el cumplimiento de una determinada función. Ahondando en este punto, el profesor Oliver Calderón sostiene que los deberes funcionariales atribuidos por el artículo 248 bis no necesariamente deben ser específicos del cargo concretamente servido por el funcionario público, sino que pueden encontrarse en tres niveles. En un primer nivel, deberes que el funcionario tiene atendida su específica función que cumple. Por ejemplo, un funcionario del Ministerio Público contratado para ingresar datos a un computador. Hay ciertos deberes que están en un segundo nivel, que son aquellos que tiene el empleado por desempeñarse en una determinada repartición o en un determinado sector de una actividad del Estado. Por ejemplo, el deber de los jueces de fallar sin vulnerar el ordenamiento jurídico o el deber de inhabilitarse ante causales de implicancia o recusación. Y hay también un tercer nivel, que corresponde a los deberes que tiene una persona por el solo hecho de ser funcionario público. Por ejemplo, todos los titulares o integrantes de los órganos del Estado deben someter su actuación a la Constitución y a las leyes. Entiende Guillermo Oliver, y nos parece que es la tesis correcta, que un funcionario actúa dentro de sus atribuciones no solo cuando cumple funciones específicas de primer nivel, sino en los tres niveles, de segundo y de tercer nivel. Adicionalmente, una interpretación sistemática del artículo 248 bis permite tener una concepción no restringida o competencial respecto de aquello que debe entenderse por funciones. Y ello por cuanto una de las formas de infracción de deberes sería el tráfico de influencia, inciso segundo del artículo 248 bis, hoy desplazado al inciso tercero, que no corresponde el tráfico de influencias al actuar específico de ningún funcionario público. Por lo tanto, este argumento de texto también nos permite abandonar este sentido exclusivamente competencial. Con relación al caso que nos convoca, y en consecuencia, en cuanto a las solicitudes de dinero efectuadas por Jaime Orpi Fuchón al gerente general de Corpesca para intervenir, no abstenerse y votar en diversos proyectos de ley, votar en apoyo a personas para integrar el Consejo Nacional de Pesca, sin revelar el interés que mantenía y por lo tanto infringiendo sus obligaciones, vulnera deberes del cargo del senador en cuanto a respetar el principio de probidad, llevando una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general sobre el particular. En relación a la firma, junto a otros senadores, de un documento que se probará fue elaborado por Corpesca, enviado por Corpesca, presentado a la Contraloría General de la República y dictaminado por la Contraloría General de la República, solicitada su ejecución por Corpesca, también sería, a juicio del profesor Oliver, un comportamiento idóneo para justificar imputación a título de cohecho por el artículo 248 bis, inciso primero. Se trataría, en opinión del profesor Oliver, de labores políticas, conforme a lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la ley 20.447, que introdujo adecuaciones a la ley orgánica de Congreso Nacional para adaptarla a la ley número 20.050.
Y en dicha ley se señala que se entenderá por función parlamentaria todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a sus funciones y atribuciones. Ella comprende la representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo los parlamentarios y los respectivos comités. En el informe de la Comisión Mixta de 11 de noviembre del año 2009, época en que tanto Isasi como Orpiz cumplían funciones como diputada y senador respectivamente, se señala, dejándose expresa constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la norma, que la función parlamentaria no se agota en el ejercicio de la actividad legislativa, toda vez que las actividades de representación política son parte esencial del mandato parlamentario. Por lo tanto, esta actuación de Orpiz, si es que no se encontrara en estas funciones competenciales de primer nivel o segundo nivel, se encontrarían, en nuestra opinión, dentro del tercero. Incluso, sostiene el profesor Olive, que esta última conducta podría ser constitutiva de una infracción expresa al artículo 60 de la Constitución Política de la República, toda vez que, conforme a dicha disposición, cesará en el cargo de diputado o senador quien durante su ejercicio actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. Respecto de los hechos de cohecho atribuidos a Marta Isasi, es posible predicar las mismas conclusiones. Las solicitudes de dinero u otros beneficios económicos para votar en sala o en comisiones varios proyectos de ley, conforme se le instruía por parte de Corpesca, votar contra la aprobación de un tratado internacional, leyendo un discurso creado por Corpesca, informar como diputada informante de la Comisión de Pesca en el primer trámite legislativo de la Ley de Pesca, conforme texto redactado por Corpesca, implica que ejerció su cargo sin poner como preeminente el interés general por sobre el interés particular. Le pedimos al tribunal que tenga, a propósito del cohecho, muy especialmente en cuenta el carácter reiterado de la conducta respecto de ambos acusados y en lo que impacta a Corpesca en la construcción de la responsabilidad de la persona jurídica. Para Orpiz, 14, 18, 50. 14 emisores de boletas, 81 delitos reiterados de cohecho en 50 meses consecutivos sin solución de continuidad. El cohecho puede ser considerado el epítome del delito de corrupción. Y en tal sentido, debe ser especialmente riguroso el análisis en relación con la prueba rendida, la prueba que vamos a rendir, y también con el contenido normativo de la norma de prohibición. En un artículo que se encuentra disponible en Ese Cielo para ser publicado por la revista del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el profesor Juan Pablo Mañalich Raffo, precisamente a propósito de la determinación del servicio funcionarial y haciéndose cargo de las dificultades que eventualmente puedan existir en torno a la prueba, da cuenta precisamente de la necesaria detención que debe hacerse en la circunstancia que se trate de hechos consistentes y consecutivos en el tiempo. En el caso de Orpiz, 14, 81, 50. 14 emisores, 81 solicitudes, 50 meses consecutivos. Y cita en este artículo un fallo del Tribunal Supremo Federal alemán que, revocando una resolución de el juez o tribunal de instancia, reconoce precisamente que en la existencia de pagos permanentes se reconocen un conjunto de indicios que permiten no entender disociada las solicitaciones y entregas de dinero de el incumplimiento de deberes funcionarios o, dicho desde otro punto de vista, del cumplimiento de las obligaciones funcionariales en función precisamente de los pagos recibidos. Creemos que tales indicios recogidos en el artículo señalado son reconocibles en la prolongada y sistemática interacción observada tanto entre la exdiputada Marta Isasi Barbieri
el ex senador Jaime Orpis Fuchón y la empresa Corpesca. La primera gestión realizada por Jaime Orpis a favor de Corpesca, la presentación a la Contraloría General de la República, se hace 3 meses y 8 días después del primer traspaso de fondos. Y a partir de ahí, el traspaso de fondos es de carácter permanente. La regularidad de las transferencias de dinero que favorecen al imputado, que recurrentemente realiza gestiones a favor de la empresa, creemos que es sugerente de un patrón de comportamiento, reflejo de que en ambas partes subyacía el entendimiento de la existencia de una relación, de un contrato con un objeto ilícito entre ellos. Cita Mañalich Raffo al profesor Héctor Hernández en relación con su artículo La inconveniente exigencia de un acto funcionario determinado como contraprestación del delito de cohecho, publicado en la revista de Ciencias Penales número 43 del año 2016. Y Héctor Hernández lo que indica es que habrá muchos casos, como el presente, en que sobre la base de indicios no será difícil tener por acreditada la conexión entre el pago y un determinado acto de servicio. Y agrega que para tales efectos, y cita como ejemplo, la circunstancia de que el acto en cuestión es muy relevante para los intereses de quien efectúa el pago, que se trata de un acto más o menos extraordinario, que el interesado no tiene derecho a que el acto se dé necesariamente en el sentido que se dio, y que lo más probable era quizá lo contrario, que el rol de funcionario es más o menos determinante, son todos elementos que deben tenerse en consideración. A propósito del análisis del delito de cohecho, la defensa propondrá ciertos distractores. Nos dirá que la aprobación de la Ley 21.121, publicada el 20 de noviembre del año 2018, que incorpora lo que se ha denominado por la doctrina el delito de cohecho por la función, daría cuenta de que hoy día, si estos hechos fueran juzgados, aquella sería la norma de prohibición infringida. Y que como consecuencia de aquello, a la época en que estos hechos ocurrieron, los hechos serían atípicos. Esta interpretación, no nos haremos cargo en virtud del tiempo más allá, entendemos que es solo una afirmación de carácter antojadizo. Lo que sí nos entrega la Ley 21.121 son ciertos criterios interpretativos a la hora de aplicar sanciones en el presente caso y a la hora de juzgar adecuadamente la trascendencia de los hechos que proponemos al tribunal. ¿Y por qué lo decimos? En primer término, porque ha sido el propio legislador quien ha entendido que las penas asignadas a este tipo de ilícitos son en general penas bajas. Pero además se ha establecido una circunstancia agravante especial, una agravación especial de la conducta cuando se trate de autoridades elegidas por el voto popular, que es precisamente la condición que ostentan los acusados Orpis e Isasi. Muy brevemente respecto del delito tributario. El delito tributario del artículo 97, número 4, inciso final, fue incorporado por una modificación legal del año 1993. En la discusión y aprobación de este tipo penal participa el abogado Orpis como diputado, constando su intervención en sala señalando que no tiene inconveniente en entregar mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para los fines de perseguir estas conductas, en la medida de que esto vaya acompañado con la creación de tribunales tributarios independientes. A propósito del delito tributario, levantará también la defensa un par de distractores, un par de tesis también paradojales e igualmente de una función puramente distractiva. La primera será el distractivo de la donación, fundado en que el Servicio de Impuestos Internos le habría liquidado a Jaime Orpis Fuchón impuesto a las donaciones, lo cual es efectivo. Sin embargo, aquello resulta ser un distractor porque el gravamen del Servicio de Impuestos Internos en torno al impuesto a las donaciones es respecto del enriquecimiento patrimonial que representa para Orpis Fuchón los dineros recibidos por parte de Corpesca. Nada dice ni impacta en torno a la circunstancia de que las boletas de honorarios ideológicamente falsas fueron entregadas para efectos de que Corpesca cometiera el delito del artículo 97, número 4, inciso primero. El segundo elemento distractivo será entender que servicios no prestados son gastos rechazados. Y aquí el distractivo es doblemente
erróneo. Esa afirmación es doblemente errónea. Es errónea en primer término porque toda la regulación de los gastos rechazados no excluye la eventual comisión de delitos del artículo 97, número 4, en sus incisos primero o segundo. Y es errónea además porque toda la lógica de los gastos rechazados, que son mencionados en la acusación particular del Servicio de Impuestos Internos porque es el fundamento de la rectificatoria que origina esta investigación desde el punto de vista tributario, los gastos rechazados dialogan siempre sobre la base de servicios o adquisiciones reales y efectivas, que no son necesarios para producir la renta. Un gasto rechazado por antonomasia son, por ejemplo, los gastos en vehículos, salvo los de carga, cuando el giro de la compañía diga relación con aquello. Pero es un auto real, benzina real, ruedas reales, revisiones reales. Si todo aquello es imaginario, como acontece en la especie, no estamos en un escenario propiamente de gastos rechazados y por eso es que la Fiscalía ha imputado participación. Se dirá también que el acusado Orpiz y la acusada Isasi no tenían el dolo requerido por el artículo 97, número 4, inciso final. Sobre el particular, solo señalar que están abandonadas modernamente todas aquellas tesis que exigen para la comisión de cualquier tipo de delito la existencia de un dolo específico. Es decir, hemos adoptado modernamente la tesis del dolo unitario. No estamos hablando de un dolo específico para el delito tributario o de un dolo específico para el delito de cohecho o para los delitos de la ley del mercado de valores. Es un dolo unitario. Y este dolo, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, se probará por vía de la prueba indiciaria. El dolo tributario también se probará por la vía indiciaria. Creemos que no basta para descartar la existencia de un dolo tributario, considerando la forma concreta cómo se materializa este delito, la pura declaración, de nuevo, simplemente voluntarista de los propios acusados en términos de que su intención era obtener financiamiento para sus campañas políticas. Volvemos a las preguntas que nos hacíamos. ¿Era necesario para la obtención de ese financiamiento entregar boletas de honorarios de terceros? Se trata de sujetos normalizados, socializados, respecto de quienes no se puede predicar un conocimiento imperfecto de la norma. La regulación tributaria penal es una de las pocas que contiene una disposición expresa en torno al posible error de prohibición. Y el artículo 111 del Código Tributario señala que no serán atribuibles conductas penalmente relevantes a aquellas personas que tengan un conocimiento imperfecto de la norma. ¿Es predicable un conocimiento imperfecto de la norma respecto de dos legisladores? ¿Es predicable un conocimiento imperfecto de la norma respecto de Orpiz Buchón, que participa y vota favorablemente la incorporación en el Código Tributario del artículo 97, número 4, inciso final? La respuesta es claramente no. Cuando, siguiendo a Rahués, por ejemplo, queremos entender de qué manera podemos atribuir dolo o conocimiento a un imputado, podemos estarnos, por ejemplo, a la presunción de conocimientos mínimos normativos, pero también podemos estarnos a cómo han sido sus actuaciones y sus despliegues. Y las actuaciones y despliegues de los legisladores han sido que efectivamente discuten proyectos de ley vinculados a tributos. ¿Vamos a suponer entonces que tienen un conocimiento imperfecto de la norma? Que no se sabe que si se exige la entrega de una boleta de honorarios, existe una probabilidad cierta de que esa boleta de honorarios sea incorporada a la contabilidad y por lo tanto sea rebajado el gasto de la renta líquida imponible por impuesto a la renta. Aquello no es un conocimiento sofisticado, es un conocimiento que acreditaremos tenía cada uno de los imputados. Por lo demás, el dolo eventual resulta ser también una forma de dolo directo de segundo grado. Esto es reconocido también por profesores del ámbito tributario. Alex Van Bessel, en su libro sobre delitos tributarios, a propósito precisamente de la facilitación, así lo analiza. Solicitar y facilitar boletas falsas es una conducta especialmente apta para producir un fin antijurídico requerido por el artículo 97, número 4, inciso primero. La dinámica comisiva también da cuenta de ello. 81 facilitaciones de boletas en el caso de Orpiz.
8 facilitaciones de boletas en el caso de ISASI. Pluralidad de emisores, extensión temporal en años, 50 meses, 4 años. Tuvieron tiempo los imputados para, sobre la base de la percepción sensorial, si hubiera partido esto por un presunto error, para darse cuenta y no persistir, en definitiva, en la comisión del ilícito. Nos preguntamos, si lo que quiero obtener es una donación, ¿por qué no aceptar un maletín con dinero en vez de cheques, en algunos casos cruzados y nominativos emitidos por una empresa contra la presentación de facturas? Parece no haber en ese contexto una respuesta clara. Respecto del delito de fraude al fisco, y para ceder la palabra al fiscal Retamal, el Ministerio Público imputó en el presente caso delito de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal. El delito de fraude al fisco mantiene una diferencia central con la malversación. Y la diferencia central que mantiene es que en el delito de fraude al fisco, el funcionario público no se encuentra a cargo de los fondos, sino que él defrauda por abuso de su propia función o consiente en que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos. El delito de fraude al fisco atribuido a Orpis Buchón se enmarca dentro de las asignaciones parlamentarias. Las asignaciones parlamentarias son un conjunto de recursos públicos destinados por la ley de presupuesto, producto de los ingresos de la nación, para que los parlamentarios realicen mejor su tarea, para que cuenten con asesores que puedan hacer que las leyes, al votar las leyes, tengan claridad respecto de su sentido y alcance y puedan cumplir con el deber de privilegiar el interés general por sobre el interés particular. Son dineros de todos los chilenos entregados para que puedan cumplir mejor su función parlamentaria. ¿Y qué hace sistemáticamente Orpis con estos dineros que se entregan a la corporación para efectos de pagar asesoría? Lo que hace sistemáticamente durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el año 2016, hasta después que se había solicitado su desafuero y se encontraba desaforado, lo que demandó tener que solicitar una ampliación del desafuero. Lo que hace es que esos dineros destinados al pago de su secretaria, la mejor pagada del Senado, como podemos acreditar durante el juicio, destinados al pago de sus asesores, dejárselos para fines nuevamente propios o personales. Sin embargo, ha afirmado, incluso en videos que se encuentran en YouTube, que él no se enriqueció. Son delitos en donde se ha visto perjudicado el fisco. Y no es un delito de malversación porque los fondos no se encontraban a su cargo. La pretensión de la defensa durante las audiencias preliminares ha sido sostener no solo que se trata de un delito de malversación, donde producto de las últimas modificaciones no encontramos una diferencia sustantiva en cuanto al quantum punitivo, salvo en el extremo superior, en el caso de la malversación del artículo 233, inciso 3. Nos dirá que es malversación con restitución del artículo 235 del Código Penal. Aquello, su señoría, ciertamente no tiene sustento. Bien es sabido que para determinar cuál es el momento del reintegro del artículo 235 existen distintas teorías. Ni las más favorecedoras a los intereses de imputados permiten que esa restitución se realice transcurridos más de 6 años después de que se produjeron las apropiaciones. Ni la más beneficiosa de todos los autores que revisamos podrían permitir sustentar aquella tesis. Concretamente, se plasma este delito de nuevo recurriendo a la emisión de boletas ideológicamente falsas que no tienen impacto tributario en este caso porque el fisco no es contribuyente del impuesto a la renta, pero en donde se emiten sistemáticamente para efectos de obtener también del fisco recursos. Por lo tanto, el imputado mantuvo ingresos en el caso de Orpis, porque solo a él se le imputa el delito de fraude al fisco y también al señor Lobos, obtuvo dinero sistemáticamente de Corpesca, cesaba
la llave de Corpesca abre la llave de Blenda Hus y sigue obteniendo dineros delictivamente desde el Fisco de Chile, y lo hace de manera sistemática, recurriendo a un amplio espectro de delitos. Hemos señalado que el imputado ha dado, en el caso de Orpis Bustos, varias entrevistas, ha subido videos a plataformas de acceso libre como YouTube, donde, entre otras cosas, se ha considerado a sí mismo como un chivo expiatorio y ha reclamado, y lo propio han hecho sus defensas, el quantum de las penas solicitadas por parte del Ministerio Público. Esta actitud de no reconocerse corrupto, de no reconocer que ha cometido delitos, ha sido estudiado desde la criminología y no nos vamos a extender mucho más en este aspecto, salvo en términos de que se trata normalmente de técnicas de neutralización, técnicas de racionalización o que pretenden generar sesgos cognitivos o volitivos. Pero lo cierto es que también hemos hecho un esfuerzo en términos de responsabilidad a la hora de solicitar las penas en cuestión. 14, 81, 50. 14 emisores de boletas, 81 boletas, 81 delitos de cohecho, 50 meses. Si quisiéramos poner un ejemplo de un delito común que tenga la misma pena del cohecho a la fecha de comisión de los ilícitos, del cohecho del 248 bis a la fecha de comisión de los ilícitos, por ejemplo, un robo por sorpresa, y tuviéramos sentado en este tribunal o en cualquier tribunal de la República, o presentáramos cualquier acusación contra un imputado que comete 81 delitos reiterados de robo por sorpresa en 50 meses, a la sazón de 1,6 delitos por mes. Creemos que nadie, ni siquiera la opinión pública más conservadora, estimaría que alzar la pena en 2 grados, conforme a lo dispuesto en el artículo 351, resulta ser una cuestión de carácter excesivo. El artículo 351 del Código Procesal Penal nos permite alzar la pena en 1 o 2 grados, dependiendo, entre otros factores, del número de los delitos. Creemos sinceramente que, tratándose de 81 delitos, es precisamente la oportunidad para entender que la pena debe alzarse en 2 grados y, por lo tanto, aquella plañidera en términos de que el Ministerio Público está actuando con exceso nos parece ciertamente que no tiene fundamento. Lo propio a propósito del delito de fraude al fisco. En el caso del delito de fraude al fisco y en la imputación que compete al acusado, señor Orpis Bustos, de los 7 delitos, 5 delitos se ubican en el inciso 3º del artículo 239 del Código Penal. Es decir, 5 de ellos exceden 400 unidades tributarias mensuales, en donde el legislador, siendo legislador el propio acusado, alzó la pena a 5 años y un día 10 años en ese particular caso, cuando se excede las 400 unidades tributarias mensuales. Con su propio voto se aprueba. Pues bien, en ese caso, lo que estamos haciendo es ampliar y aumentar la pena en un solo grado, porque se trata solo de 7 delitos. Por eso es que la pena se aumenta en 1 grado en el caso de los sobornos de Marta y Sassi, porque también se cometen solo 8 delitos de cohecho. Se va a referir enseguida y en los minutos restantes el fiscal Jaime Retamal a lo referido a la responsabilidad penal de la persona. Muchas gracias. Su señoría, es el punto de partida de la responsabilidad penal que afecta a la empresa Corpesca S.A. naturalmente es la Ley 20.393, que el día 2 de diciembre del año 2009, hecho relevante para los hechos de la incriminación de la empresa, estableció, como se sabe, un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante ello, si somos precisos, lo que hizo esta ley fue establecer un sistema de responsabilidad que no se basa en los delitos cometidos por la persona jurídica en particular, sino en delitos cometidos por personas físicas. Esto es tremendamente relevante porque, en definitiva, de lo que hay, y lo vamos a analizar a continuación, es que aquí hay una actuación de personas naturales o físicas que por cuenta y en provecho, en este caso de Corpesca S.A., delinquen, haciendo responder entonces a la persona jurídica por sus actos. Se trata, según lo que nos dice el profesor Santiago Mir en esta materia, al publicar un artículo, ¿cierto?, reciente, de una forma de responsabilidad por el hecho de otro, por un delito no cometido entonces por la persona jurídica, sino por una persona física. Debe entonces responder la empresa,
no por sus actos ilícitos, del mismo modo, o sea, debe responder por sus actos ilícitos de lo mismo modo en que se beneficia, ¿cierto?, por los actos beneficiosos realizados por sus agentes. Así lo dice el profesor Osvaldo Artaza en un artículo reciente junto con el profesor Sebastián Galleguillo sobre los deberes de gestión de riesgo de la corrupción de la empresa, en que nos dice que la empresa responde por verdaderos casos de corrupción de los negocios, entendiéndose que el cohecho o soborno, en que en el cohecho o soborno interviene un integrante de la empresa que recurre a una conducta para los objetivos corporativos. Y vamos a ver justamente a continuación que aquí hubo objetivos corporativos. Esa es la primera idea que quería poner en mente. Se trata de responsabilidad entonces por el hecho de las personas naturales que hace responsable a las personas jurídicas. El segundo tema relevante, me parece, de cara a lo que seguramente nos dirá la defensa de la empresa, es que el texto legal es fruto de una extensa discusión parlamentaria. Se inicia con un mensaje enviado por la presidenta de la época, el 16 de marzo de ese año. Recordemos que se publica la ley el 2 de diciembre del 2009 y concluye naturalmente con el texto legal que conocemos. El mensaje da cuenta que el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas no es algo nuevo, es algo que se ha debatido por décadas, hay una tendencia internacional sobre la materia y además nuestro texto legal es el fruto de cumplimientos de obligaciones internacionales. Ya conocemos la legislación anglosajona, ahí ya se incorporaba Francia y España, y esto tiene que ver con cumplir con convenciones tan relevantes como, voy a citar un par solamente, por cierto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio de Represión de Financiación del Terrorismo, etc. ¿Por qué es relevante esto? Porque, en definitiva, la dictación de la ley de la responsabilidad de las personas jurídicas no fue sorpresiva, no se hizo de un día para otro, fue ampliamente publicitada por los medios de comunicación y dentro del ambiente legal. Entendemos entonces que para el directorio de Corpesca S.A., para su gerente general, Francisco Mujica, y para todos los asesores legales de la empresa, la dictación de esta ley, la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no pudo jamás haberlos tomado por sorpresa, no pudiendo entonces alegar ahora imposibilidad de cumplimiento por esta ley, por esta inexistente sorpresa, insisto, en la instauración de este sistema de responsabilidad penal. En otros términos, sustentarse sorpresa por parte de la defensa para poder incorporarse a este cumplimiento legal significaría una negligencia inexcusable, equivalente a alegar desconocimiento de la ley penal por parte de todo el directorio de la empresa, de la compañía, y por parte del gerente general de la principal empresa pesquera del país. La gran innovación del texto legal es atribuir responsabilidad. ¿Cuáles son los 4 ejes? Y sobre eso me voy a referir naturalmente en los breves minutos que nos quedan, ¿cierto? Primero, la realización de algunos de los delitos del catálogo establecido en el artículo 3. Lo tenemos claro. Tipo penal de soborno del artículo 250 en relación con el artículo 248 bis respecto del senador Orpiz y de la diputada Isasi. Segundo, intervención de una persona natural. Nada menos, sus señorías, nada menos, no exagero en nada me parece, que el gerente general de la compañía. Luego del directorio de la compañía, ¿cierto?, el principal gestor de la administración. Tercero, que sean cometidos directamente en su provecho o beneficio, interés o provecho. Me voy a referir especialmente en términos generales y particulares en qué consistió este interés de provecho o beneficio y que además el delito haya sido fruto del incumplimiento de deberes de dirección o supervisión. Teniendo en la mente estos 4 elementos, ¿cierto? Me estoy refiriendo, por cierto, al texto legal del artículo 3 y 4 de la ley 20.393, sostenemos lo siguiente. Primero, la empresa Corpesca es responsable penalmente, y lo es por el artículo 3 de la ley 20.393 por delitos de sobornos reiterados del artículo 250 en relación con el artículo 248, delitos que fueron cometidos por el gerente general de la época, Francisco Mujica Ortuza, durante prácticamente 4 años, 2010 al 2013, y que corresponden a solicitudes de beneficios económicos realizados por los acusados Jaime Orpiz y Marta Isasi. Sobre esta parte una pequeña digresión. Cuando el texto legal hace referencia o exige que el delito de soborno, o mejor dicho, el delito de cohecho del artículo 248 bis, hace referencia a que debe realizarse para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes del cargo, ese es el texto legal, no está exigiendo, no significa, como
seguramente la defensa nos querrá hacer creer que los acusadores, esto es la Fiscalía, debe probar con prueba directa. ¿Qué cosa? La existencia de una solicitud de beneficio económico a cambio de una ventaja para Corpesca. El sentido de esta disposición, el sentido del texto legal, lo dicen los profesores Osandón y José Luis Guzmán Dálvora en su conocido texto de delitos funcionarios. ¿Cuál es el sentido? No es obviamente que la Fiscalía cuente con un correo electrónico en que el senador Orpiz o la diputada Isacia diga: le solicito por favor que me entregue una suma de dinero a cambio de luego favorecerle a usted la dictación de una ley. No, lo que hay aquí es una exigencia subjetiva. La expresión del legislador significa dolo directo. Luego, esto no es una exigencia probatoria, es una exigencia acerca de que, en definitiva, a través de indicios, a través de hechos conocidos, el Ministerio Público pueda inferir razonablemente, por cierto, y el tribunal seguirlo en este raciocinio, la existencia de, obviamente, dolo directo en la ejecución. En efecto, en el caso de Jaime Orpiz, contamos con prueba de cargo suficiente para sustentar 59 solicitudes de beneficios económicos realizadas a Corpesca, todas distintas, todas en fechas diversas, todas espaciadas en el tiempo, todas entre 2010 y 2013. No me refiero a los hechos de cohecho del 2009 por razones obvias, evidentemente porque la dictación de la ley es de diciembre del año 2009. Ya me voy a referir al problema de la irretroactividad que nos ha advertido la defensa. Cada una de estas solicitudes constituye delito de soborno reiterado. Se expresaron en 59 boletas, no las voy a repetir, el tribunal las conoce perfectamente con la extensa lectura de las acusaciones, emitidas por terceras personas, por servicios profesionales inexistentes. Fueron emitidas a solicitud del senador. Se hicieron llegar a Francisco Mujica. Junto con recepcionarlas, el señor Mujica ordenó su pago. Cada una de las sumas emitió un cheque, el cual fue cobrado por estos terceros emisores, quienes transfirieron estas sumas a Orpiz a través de Carolina Gacitúa y María Viviana Quirós. Me voy al tema de la irretroactividad. No hay en este caso, como pretende sustentar la defensa, un caso de irretroactividad de la ley penal. Las conductas de solicitación de beneficios económicos del ex senador Orpiz no ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.393, el 2 de diciembre de 2009, como lo sugiere. Ocurrieron sucesivamente en el tiempo, durante los años 2010 a 2013, y con cada boleta de honorarios presentada a cobro y pagada. Esa es la imputación de la Fiscalía, delito reiterado de cohecho y de soborno, naturalmente, y la existencia, obviamente, de sobornos y cohechos con anterioridad, previos a la vigencia de la ley 20.393, no altera para nada la ejecución posterior, ¿cierto?, y reiterada de sobornos. Los pagos posteriores, cada una de las boletas a contar de enero del año 2010, no son actos impunes, no pueden serlo. De hecho, si hubiera existido dirección y control respecto de estas boletas, un sistema riguroso de pagos, ya nos vamos a referir obviamente al control y dirección, todas estas boletas debieron haber sido rechazadas. Son 12 emisores de boletas, me remito a lo que el tribunal ya conoce, Lorena Lara, Bárbara Molina, etc. No voy a reiterar lo que el tribunal ya conoce. Pero lo relevante es que las dos primeras boletas son de fecha 4 de enero de 2010, Lorena Lara y Bárbara Molina, cada una por 5 millones de pesos, y la última boleta de soborno, ¿cierto?, y que afecta a la responsabilidad de Corpesca, es del día 12 de abril del año 2013, emitido por Flavia Manríquez por 11 millones. En el caso de Marta Isacia es algo similar. Tenemos prueba de cargo suficiente, 4 solicitudes de beneficios económicos, todas las realiza Marta Isacia y la empresa Corpesca a través de Francisco Mujica. Entre diciembre del año 2011 en este caso y abril de 2013 son servicios profesionales inexistentes, se vinculan con Esteban Zavala por 15 millones de pesos. A ello hay que agregar la solicitud de 40 millones de pesos solicitada por la propia diputada Isacia Barbieri en julio del año 2012. ¿Qué podía haber hecho Francisco Mujica y con ello evitar la responsabilidad de Corpesca S.A.? ¿Qué pudo, siempre y en todo caso? Pudo haberse negado. Pudo perfectamente haber dicho que no. Voluntariamente accedió a este sistema de soborno solicitado, como ya he dicho, por los diputados y senadores, o los diputados y senadores de la época. Segundo tema, tanto más relevante que el anterior. Estos actos, estos sobornos, fueron cometidos directa e inmediatamente en interés o en provecho para la compañía. El legislador utiliza dos expresiones, interés y provecho, sin ningún adjetivo. Noten sus señorías que la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no utiliza la expresión
beneficio económico, que sí utiliza, por cierto, los artículos 248 y 248 bis a propósito del cohecho, o las disposiciones del 249 y 250. Bueno, en general las disposiciones de los delitos funcionarios. Utiliza dos expresiones, interés y provecho. ¿Qué significa interés y provecho? ¿Qué nos dice la RAE sobre la materia? Primera acepción de interés, provecho, utilidad o ganancia. ¿Qué nos dice en relación con el provecho? Beneficio o utilidad que se consigue o se origina por algo o por algún medio. Luego podemos entender que aquí de lo que se trata es de la existencia de un beneficio. ¿Qué es el beneficio según la Real Academia Española? Es un bien que se hace o que se recibe. Sostenemos entonces, sus señorías, que el interés o provecho directo e inmediato, la defensa nos dirá que no es directo ni inmediato, directo e inmediato, consistió primeramente en que Jaime Orpiz y Marta Isasi, en sus calidades de la época, senadora y diputada, transmitían y favorecían los intereses de Corpesca al momento de emitir opiniones y votos en el Congreso en relación con leyes del sector pesquero. Esto llegó a tal nivel, sus señorías, que el gerente general, Francisco Mujica, instruía a ambos parlamentarios acerca de cómo votar en cada tema. ¿Cuáles indicaciones aprobar o rechazar? Los límites mínimo y máximo que le convenía a la empresa en cada caso. Beneficiando o permitiendo que la empresa continuara beneficiándose ¿de qué? De una situación privilegiada en cuanto a su posición económica, como por ejemplo, cuotas de captura. Corpesca ya tenía cuotas de captura, las leyes pesqueras amenazaban limitar o disminuir sus cuotas de captura, que hacen obviamente diputado y senador, mantienen las cuotas de captura. Aunque la ley no exige, por cierto, provecho o beneficio económico, exige un bien. Pero bueno, además hubo una consecuencia económica. Además, licencias, que las licencias se mantuvieran en su tiempo, no disminuyeran de 25 años a 15 años. Y licitaciones, que se limitara el porcentaje de licitaciones, no subiera de un 15%, que era el máximo sostenible, tolerable por parte de la empresa. Esto constituye, insistimos, en un beneficio directo e inmediato. En otros términos, para Corpesca, mantener legalmente sus cuotas de captura inalterables, limitar legalmente la posibilidad de entrada de otros actores al mercado mediante licitaciones y extender, conforme a la ley, por cierto, la mayor cantidad de años de las licencias de pesca, constituyó un beneficio directo e inmediato. Tercer elemento, fundamental también para atribuirle responsabilidad a la compañía, Corpesca S.A. Las conductas realizadas por Mujica, 2010 a 2013, insistimos, ¿cierto?, fueron posibles debido a que Corpesca, a través de su administración, en particular a través de su directorio, incumplió total y absolutamente deberes básicos, somos categóricos en este punto, deberes básicos de supervisión y dirección. Desde ya lo sabemos, no adoptó, ni mucho menos implementó, un modelo de organización, supervisión o prevención, con sujeción al artículo 4 de la Ley 20.393. En términos muy sencillos, no implementó un modelo de prevención de delitos. En ningún momento, somos superlativos aquí, en ningún momento, no lo hizo el año 2009, por cierto, se había dictado la ley, no lo hizo el 2010, ni el 2011, ni el 2012, ni el 2013. Nunca, absolutamente nunca, mientras duró el periodo de sobornos. No obstante que la ley fue publicada, insistimos, a fines de 2009, tras una amplia discusión parlamentaria durante todo el año 2009. Pero además, los pagos de estos honorarios, en realidad de estos sobornos, solo cesaron por un hecho, por el escándalo. Solo cesaron porque, en definitiva, un medio de investigación periodística denominado CIPER Chile publicó un reportaje que daba cuenta de la existencia de sobornos el día 10 de mayo del año 2013. Forma parte de la prueba del Ministerio Público, naturalmente, esta información. Esto es, recurriendo a una expresión poco feliz de la realidad nacional, podemos decir que el directorio de Corpesca se enteró solamente por la prensa de la existencia, nada menos que al interior de su organización, en la gerencia general, ¿cierto?, de un verdadero sistema reiterado y constante de sobornos a un senador y a una diputada. Veamos algunos elementos básicos de un programa de implementación. El diseño. Solamente había contratado el diseño Corpesca a fines del año 2011. No estaba implementado. La difusión de un programa de prevención. El modelo no se encontraba
difundido entre sus trabajadores? En ninguno. Solamente se les capacitó en el año 2014. El propio gerente desconocía la existencia de este modelo de prevención. Los contratos con los trabajadores solamente se modifican en el año 2013, una vez que ya había estallado el escándalo. El encargado de prevención, la persona encargada de controlar estos riesgos que implica naturalmente que una empresa realice sobornos a cualquier funcionario público. Se trata de una persona meramente nominal, va a declarar, entendemos, carecía de facultades y medios y de autonomía necesaria. ¿Por qué? Porque en definitiva el encargado de prevención debía estar dotado de un elemento necesario para poder ejercer sus facultades de control. La certificación del modelo. Sabemos que existen empresas que certifican los modelos con sujeción a la ley. De hecho, hay un ámbito de mercado, por así denominarlo. Solamente se hace el 26 de agosto de 2015, 5 años y medio después de la dictación de la ley 20.393. Por eso sostenemos que la compañía nunca tuvo una voluntad real en definitiva, de controlar estos riesgos, de evitar naturalmente que en el interior de la compañía se cometieran delitos como el delito de soborno, y se limitó únicamente a la contratación de este diseño. Pero además, y con eso ya estoy terminando porque creo que ya estoy en el límite del tiempo, advertimos que de parte del directorio existió la más absoluta falta de dirección y control en el sistema de pago de honorarios profesionales. Porque la defensa nos podrá decir, de todas formas, la compañía tenía un sistema riguroso de control. Eso no existió, su señoría. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que pudo y debió haber hecho el directorio fue haber tomado, ¿cierto?, haber ejecutado medidas eficaces de control de pagos, ¿cierto?, a través de medidas mínimas. Esto llegaba a tal nivel que en definitiva bastaba la firma del gerente general de cualquier boleta para que todo el sistema contable, toda la administración, todo el centro de costo autorizara y pagara sin ningún miramiento, ¿cierto?, este tipo de soborno. Tampoco existió finalmente un sistema de auditoría, ni interna ni externa, a posteriori, que develara estos sobornos. Si en definitiva el directorio pudo y debió haber detectado naturalmente este sistema de pago, ¿cierto?, todos propiciados naturalmente por Francisco Mujica como gerente general. Controlar, su señoría, honorarios profesionales en una compañía es relativamente sencillo. Los proveedores de bienes y servicios vinculados, ¿cierto?, con la ejecución propia del giro de la empresa ya están acotados. Ya se sabe quiénes van a proveer determinados servicios de transporte u otros servicios. Los honorarios profesionales veremos que quedan escasísimos. Bastaba simplemente con una mera revisión del libro de honorarios para poder determinar, ¿cierto?, que existía aquí un foco de riesgo y un foco de sobornos. Termino finalmente con un elemento tremendamente relevante, la reacción. Si revisamos el sistema que debe tener una empresa frente a este fenómeno, el fenómeno de la corrupción, veremos que en general toda la doctrina dice que el régimen disciplinario, la forma de reacción de la compañía es tremendamente relevante y es medular, tanto en un sistema normal de administración y control como en un sistema de prevención, también en un sistema o un modelo de prevención. La forma en que una compañía reacciona frente a hechos que comprometen o pueden cometer su responsabilidad penal es tremendamente relevante para los trabajadores. En el caso de los hechos imputados a Corpesca, advertimos de que luego de que se develaran la existencia de sobornos a través de la prensa, el gerente general Francisco Mujica presenta su renuncia, la que es aceptada por el directorio sin reparos. Pero aún más, luego el principal y único responsable, o aparentemente único responsable del pago de estos sobornos, resulta indemnizado en una suma superior a los 300 millones de pesos. Esto significa que no solamente no fue desvinculado por decisión del directorio. Pongámoslo en otros términos. ¿Qué pasaría si una persona comete un soborno al interior de cualquier otra compañía y el directorio se entera? Inmediatamente sería desvinculado sin derecho a indemnización. Aquí no, ocurre todo lo contrario. No es desvinculado por decisión del directorio, es indemnizado y, aún más grave que esto, para la cultura corporativa de cualquier entidad, pública o privada, en forma casi inmediata, es contratado por una empresa relacionada.
específicamente a contar del día 4 de agosto de 2015, a través de la empresa agrícola Trani, como gerente general de la sociedad, con una remuneración de 9,6 millones de pesos. El domicilio laboral, sus señorías, para ponerlo en términos muy pedestres, el domicilio laboral de Francisco Mujica durante 14 años, como dijera la fiscal Chong, fue Avenida del Golf 150, piso 15. Lo mantuvo hasta el día 14 de mayo del año 2013, cuando él renuncia. Pues bien, el domicilio laboral de Francisco Mujica, a contar del 4 de agosto de 2015, noten ustedes la fecha, ¿cierto? 14 de mayo, 4 de agosto del mismo año, es Avenida del Golf, también número 150, piso 21. O sea, el efecto cotidiano para el señor Francisco Mujica, gerente general, de su desvinculación por su participación directa en este esquema de sobornos durante años, de 2010 a 2013, fue subir en el mismo ascensor todos los días 6 pisos adicionales. Agrícola Trani se constituyó, es una empresa relacionada, se constituyó el 23 de junio de 2015 como sociedad por acciones. ¿Quién es el accionista? Inversiones Trentino, sociedad creada por Inversiones Angelini y compañía. Termino ya, sus señorías, no quiero naturalmente excederme de el tiempo del tribunal. Quería referirme a algunas normas internacionales, la circular número 1 de la Fiscalía General del Estado de España, las normas norteamericanas, y quiero concluir, obviamente, haciendo referencia a una conclusión final. Estas graves infracciones, las graves infracciones al principio de probidad de los acusados Orpe y Sassi, evidencian ventaja y provecho económico para la empresa. Significaron infringir flagrantemente los artículos 5, letra A y B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Implicaron quebrantar el mandato de un desempeño honesto y leal de estas personas y significaron darle, visto esta vez desde la compañía, a Corpesca, o mejor dicho, dar preeminencia al interés de Corpesca S.A. por sobre el interés general. Y significó que ambos acusados no se abstuvieron como debían de promover, de votar asuntos legislativos en materia pesquera, asuntos en los cuales tuvo interés directo la compañía, atendido los ingentes beneficios económicos recibidos durante años de parte de la empresa Corpesca. Muchas gracias, su señoría. Vamos a hacer un receso No sé cuánto me excedí. de 20 minutos, ¿ya? Luego seguimos con el consejo. Ya. Ya.